Como todos ustedes ya habrán visto, ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reapareció para dar el pistoletazo de salida al curso político después del verano, con una serie de declaraciones que copan hoy todas las portadas de periódicos y han despertado de nuevo la indignación, el debate y el enfrentamiento en redes sociales. El presidente del gobierno dijo varias cosas, entre ellas que iban a implementar nuevas medidas fiscales a los que más tienen, a los ricos, literalmente dijo a los que ya tienen dinero para vivir 100 vidas, para así destinar ese dinero a proteger a la clase media, al conjunto de la ciudadanía, dijo el presidente. Y esto ha hecho de nuevo que mucha gente haya picado en el anzuelo y se haya desatado nuevamente el enfrentamiento entre cuestiones superficiales que nada tienen que ver realmente con lo que está pasando políticamente en España, diciendo que esto es un anuncio a la expropiación, que ya estamos un paso más cerca de ser Venezuela, etcétera, etcétera. Olvídense. Y por favor, compartan este vídeo porque lo que vamos a exponer a continuación es la realidad de lo que está ocurriendo, el enfrentamiento de poder y la preocupación del gobierno y el interés del resto de fuerzas políticas del tablero que se está desarrollando ahora mismo realmente, y que el presidente del gobierno lanza esto para distraer y para que el conjunto de la ciudadanía esté peleándose. Oh, sí, es que los ricos tienen que pagar más. No, así desincentivas la inversión, comunista, zurdo, facha, etcétera, etcétera. Y ojo, porque esta noticia es clave con lo que vamos a explicar a continuación y que podría hacer que mi predicción de que vamos a tener elecciones antes de lo esperado no se cumpla. ¿Por qué? Porque el Pedro Sánchez ha vuelto a invocar a Escrivá, José Luis Escrivá, ¿se acuerdan de él? Que fue ministro de Transformación Digital y Función Pública en España y ministro de Inclusión y Seguridad Social y Migración en España. Pues el presidente del gobierno le acaba de nombrar gobernador del Banco de España, el máximo responsable, el que manda y el que dirige el Banco de España. Y esto es clave y vamos a ver ahora por qué. Contexto: España, que se ha convertido en los últimos 45 años en el balneario de Europa, desindustrializándolo, metiéndole en una unión monetaria en el euro sin hacer ni un papel ni un estudio y perjudicando a los que menos tenían en ese redundar con la unión del marco y del franco, acaba en su temporada en la que siempre repunta, en la que siempre tiene que tener los mejores datos, ya que por haber convertido a España en un país del sector servicios, efectivamente la temporada de verano con el turismo es donde más repunta. Pues bien, damas y caballeros, en agosto no hubo más contrataciones, sino que se despidieron a 200.000 personas más, 200.000 personas y 21.000 personas más apuntadas a la prestación del paro. Esto, repito, en un trimestre que en principio debería ser el mejor para España, que es tradicionalmente el de verano. Pues no. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, fundamentalmente porque los datos de empleo en los últimos años han ido más o menos repuntando ligeramente, ya que los nuevos empleos fundamentalmente se han construido en el sector público, es decir, con gasto público. ¿Y de dónde ha salido ese gasto público de los últimos años para crear nuevos puestos en la administración pública y por lo tanto maquillar y mantener ligeramente los datos de empleo? Pues efectivamente, de la deuda pública, que lleva disparado pues prácticamente desde que tenemos este régimen del 78, pero particularmente desde la primera crisis en la cual se empezó a imprimir como si fuera confeti con el señor Zapatero, con el señor Rajoy, y Sánchez no se ha quedado atrás. En el último trimestre se emitieron 10.400 millones de deuda más, que se sumaban a ya 1,61 billones con B de euros que debemos en general. En este trimestre, en verano, la factura ha seguido aumentando a razón de 800 millones de euros al día. Y este lunes se publicaba la nueva emisión de deuda que se hizo entre ayer y hoy, día 5 de septiembre, que va a suponer otros 12.000 millones más. El problema es que todo esto que hemos visto, todo este despilfarro, que no es exclusivo de este gobierno, pero que Pedro Sánchez continúa gobernando como sus predecesores, repito, con la impresora del Banco Central Europeo, pero está sujeto a unos límites, que son los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado de este año, 2024, son los del año 2023. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez no consiguió el apoyo y tuvo que prorrogar los del año 2023. Y los del año 2023 tienen un techo
de gasto, es decir, un máximo para gastar de 199.000 millones. Este techo, fijado para el año 2023, todavía se ha podido mantener un poco, aunque con problemas en el año 24. Con problemas significa que no han podido aumentar el gasto de lo que querían. Por eso estamos viendo los datos que estamos viendo de destrucción de empleo, porque eso corresponde a la realidad del tejido productivo del país, que es el sector privado, que se está yendo a hacer gárgaras. Pero ojo, porque esos presupuestos del año 2023 prácticamente no sirven para el año 2025, porque el Estado va teniendo que hacer frente a deuda que ha contraído, va teniendo que aumentar el gasto, a pesar de que Europa nos está volviendo a imponer después de la pandemia, etcétera, etcétera. Oigan, hay que empezar a recortar, hay que empezar a cumplir con los objetivos de déficit, porque esto está totalmente descontrolado, la inflación, los precios, hemos tenido que subir tipos, Dios sabe si nos hemos metido en una recesión, etcétera, etcétera. Y en todo este mare magnum, ¿qué sucede? Pues sucede que los presupuestos generales del Estado, es decir, el permiso del Congreso para que el gobierno pueda gastar a chorro en el año 2025, no se aprobaron hace un mes. ¿Por qué? Porque el gobierno depende de Junts, de Puigdemont. Y Puigdemont dejó claro que o le hacían presidente de la Generalitat a él o no había presupuestos. Efectivamente, votó en contra junto con Vox y PP, 171 a favor, 178 en contra, y a día de hoy no hay presupuestos para el año 2025. Pero el gobierno, repito, tiene que gastar un dineral, tal y como tiene previsto y como está previsto que se gobierne en España. Entonces, este gobierno, que ante todo lo que no quiere es tener que ir a unas elecciones generales, ¿qué va a poder hacer de aquí a final de mes? Porque es el límite que tiene, el 30 de septiembre, para presentar nuevamente unos presupuestos generales del Estado para el año 2025 y que se los aprueben. Pues hay varias alternativas, todas ellas con el mercachifleo de la clase política, total y absolutamente alejado de los intereses y de los objetivos que interesarían al conjunto de la ciudadanía. Uno, o hacer que Junts finalmente apruebe esos presupuestos, forzando al Supremo a retirar los cargos que no se pueden amnistiar y amnistiar finalmente a Puigdemont, veríamos si eso es una solución, o lo que más está sonando sobre la mesa, que es básicamente el mismo fundamento político que se ha llevado de manera ininterrumpida en España desde los últimos 45 años. Desde el café para todos de Adolfo Suárez, pasando por el pacto del Majestic de Aznar, el estatut de Zapatero, Rajoy con PNV y catalanes, aunque PNV le traicionó, y ahora mismo la misma situación a través de las comunidades autónomas y su corrupción, regalando una mayor capacidad de endeudamiento a las comunidades autónomas, haciendo que el Estado asuma la deuda, el Estado central, de las comunidades autónomas mediante una quita parcial y por lo tanto dejando que las comunidades autónomas puedan despilfarrar todavía mucho más dinero, lo cual podría llevar incluso a que el PP se abstuviera aprobando los presupuestos generales del Estado, porque el PP gobierna en gran parte de las comunidades autónomas, entre ellos la Comunidad de Madrid, la cual dedica gran parte del dinero, como esto sí que lo dijo Sánchez, que de cada 10 euros que van a la Comunidad de Madrid, 3 los destina a Ayuso a financiar y a subvencionar, diciendo que recorta impuestos. No recorta impuestos, eso sale de la deuda general del Estado que compete a todos y que ha hecho desde que Sánchez es presidente que cada español deba 8.000 euros más. Pero es que esto lo hacen todas las comunidades autónomas y todas las administraciones en España, comprar votos mediante la subvención, la ayuda o la paguita. Pero en resumen, damas y caballeros, esto que ha dicho Sánchez, que es una chorrada como un piano, porque el PSOE en estos años al único que ha favorecido es precisamente a las grandes corporaciones mercantiles, a los bancos, que son quienes les prestan dinero después sin necesidad de que lo tengan que devolver para hacer campaña. La clase política española, por los primeros que mira siempre es por los ultra mega ricos, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito bancario. La oligarquía financiera, la oligarquía política van de la mano en España, y los que sí están viendo destruida su capacidad adquisitiva, su economía y su posición es la clase media y la clase trabajadora, a través de la emisión de deuda, del aumento de la masa monetaria, que aumenta los precios de los productos, la congelación de los salarios, al mismo tiempo que la pérdida de capacidad adquisitiva por el devaluamiento del euro, de la moneda. Tengan en cuenta que en 2 años han perdido un 20% del valor del dinero que ustedes tengan, es decir, si en el año 2022 ustedes tenían 100 euros, hoy esos 100 euros valen 80 euros. Todo eso, ¿a quien más perjudica? ¿A quién es? Pues al que tiene una pequeña cuenta de ahorros, al trabajador, a la clase media. Las grandes fortunas, las grandes empresas, como dice Sánchez, los que tienen dinero para vivir 100 vidas, no tienen el dinero en el banco como un jubilado o un trabajador, lo tienen en acciones, lo tienen en oro, lo tienen en fondos de inversión, etcétera, etcétera. Pero en definitivas cuentas y en resumen,
resumen, damas y caballeros. El gobierno tiene que sacar adelante los presupuestos generales del Estado del año 2025 y para ello va a hacer una jugada en la cual, y por eso les decía que era tan importante esta noticia, tiene que poner a un verdadero corrupto integral como es José Luis Escrivá, que es un mafioso sin parangón. Me gustaría que algún día pasara algún inspector de trabajo por el negocio que tiene de pádel en Torrelodones, a ver si sus propios trabajadores están dados de alta, o el dineral que se ha gastado mientras era ministro para decorar su despacho. Pero es lo de menos, vinculado a lo que llaman el clan de Torrelodones. José Luis Escrivá no es del PSOE, es independiente, pero vinculado al PSOE, y es un verdadero fontanero, cloaquero, corrupto y maquillador, dispuesto a todo con tal de tener más poder. De hecho, algunas cosas que ha hecho han llevado incluso dentro de su propio sector a gente que dimitiera en bloque, como se ha llegado a publicar. Pues es clave una figura como el señor Escrivá a partir de ahora en el Banco de España, porque él va a ser el encargado de reestructurar, maquillar, modificar o falsear las cuentas públicas con el fin de poder persuadir a los grupos políticos que tienen poder en el ámbito autonómico de que se les va a liberar a ellos de una deuda que va a pasar en principio al gobierno central. Ellos van a poder endeudarse muchísimo más y a cambio le aprueban al gobierno los presupuestos generales del Estado. Eso es lo que se va a intentar en estos 30 días. Ojo, porque si este plan no llega a buen puerto en 30 días, al gobierno solo le queda o prorrogar los presupuestos del año 2023 para el año 2025, que no le sirve, o convocar elecciones. Yo les dije hace un mes que yo consideraba que se iban a convocar, que el gobierno no iba a terminar esta legislatura y que en otoño se iban a anunciar elecciones. Desde luego no es lo que quiere Pedro Sánchez y va a hacer lo imposible para que eso no pase. Y puede que me equivoque en esta previsión, pero si me equivoco en esta previsión, lo que significa es que el gobierno va a dar un paso más en el apoderamiento de las comunidades autónomas para robar, que es el grandísimo problema que hemos tenido en España en los últimos 45 años y que nos ha llevado a esta situación, dejando además un Estado central con una deuda brutal, como un peso muerto, que finalmente veremos si no es la excusa para llevar finalmente a la federalización, intentando crear como un ente político, unos diferentes entes políticos nuevos, saneados, y dejar morir a el Estado central como algo inerte y totalmente consumido en una deuda desmedida. Repito, esta es la verdadera situación y la verdadera preocupación y el cambalache político que ahora mismo se está desarrollando. Todo esto de más impuestos para los ricos y todas estas cosas son chorradas y fuegos artificiales para que ustedes pierdan de vista el foco principal, que es que España está técnicamente quebrada, que depende de la deuda, que el gobierno no tiene apoyos para llevar a cabo unos nuevos presupuestos y que para llevar a cabo esos nuevos presupuestos va a tener que adoptar un paso que va a redundar precisamente en los fundamentos políticos de la corrupción en España, que es el Estado autonómico, con el engrosamiento de la administración, del gasto público, de las duplicidades, etcétera, etcétera. Algo que desde luego hay forzosamente que corregir. Ustedes ya saben que aquí hay una única solución y ya lo venimos diciendo, o España o el 78. O modificamos y reestructuramos la estructura política que se ha confeccionado en España para robar a manos llenas por parte de todas las fuerzas políticas, y eso pasa forzosamente por recortar el gasto a través de una administración pública más eficaz y más eficiente, o desde luego vamos a la destrucción, disolución de España y al empobrecimiento masivo de los españoles. Desde luego aquí, ustedes saben, procuraremos por todos los medios llegar a lo primero. Nada más, espero que les haya parecido interesante el vídeo. Por favor, compártanlo. Un fuerte abrazo, salud y libertad colectiva.